nombre es Benito Martínez Velázquez y quiero hablar de una investigación que lleva por nombre Resultados de las intervenciones del proyecto MIDE en el mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura en educación básica en Honduras. Para esta investigación me acompañaron un equipo de profesores específicamente de la Universidad Pedagógica Nacional. Se trata de la licenciada Emma Matute, Sonia Huití y Dani Murillo. El problema que genera este proceso de investigación está vinculado a la necesidad de responder una pregunta. ¿Cuál es la incidencia de las intervenciones del proyecto MIDE en la utilización del material educativo de apoyo y en lo concerniente a la capacitación del personal docente y directivo y administrativo para el mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura en Honduras? Cabría decir que MIDE, como proyecto que funciona en el país desde hace algunos años, tiene un campo de acción más amplio que esto, pero para esta investigación específicamente hemos elegido principalmente lo relacionado con material educativo y capacitación de docentes. Para el establecimiento de un marco conceptual debiéramos mencionar como antecedentes que la reforma curricular en Honduras tuvo su auge probablemente en los principios de este siglo, pero desde el final del siglo anterior se habían venido desarrollando una serie de reformas y de debates en relación con la educación hondureña y la necesidad de reformular algunos aspectos. Probablemente la intervención más importante y más influyente fue la que tuvo el Foro Nacional de Convergencia. Ellos elaboraron una propuesta de la sociedad civil hondureña para la transformación educativa. A partir de esta propuesta suceden cambios importantes, como el inicio de un proceso de transformación educativo en Honduras que concluye, o que podríamos decir más bien que inicia, con el establecimiento, el diseño, la socialización, la utilización a nivel nacional de un currículo nacional básico y sus respectivos diseños curriculares a partir del 2003. A partir del 2004 comienzan procesos de capacitación y de socialización de este documento. También diremos que el proceso de transformación, que implica el abordaje de temas importantes como la formación docente, como la provisión de materiales que deberían estar alineados al currículo y que debían ser utilizados en las aulas, también nos obliga al abordaje de un tema que es indispensable en este contexto. Se trata de la evaluación, que es hoy uno de los temas de mayor protagonismo en el ámbito educativo. Según la experiencia de evaluación que hemos tenido en Honduras, pero que también se tiene en el contexto internacional, este proceso sirve para dar seguimiento a los procesos de intervención de la reforma, para saber cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos, cuáles son las medidas de acción para enmendar. También en relación con este tema debiéramos decir que fundamentalmente a partir de 2012, específicamente dirigido por un proyecto llamado MIDE, se inicia con la aplicación de pruebas estandarizadas de fin de grado para español y matemática de primero a noveno grados, tanto a nivel muestral, que implica supervisión sistemática, y para dar cuenta de cuáles son los niveles de rendimiento, y un nivel censal que implica la participación de docentes y que da una información específica de cada uno de los centros y de cada una de las aulas. Este proyecto, MIDE, junto a la Dirección General de Cooperación Externa, ha dirigido este proyecto que ha implicado la construcción, supervisión, análisis de la información y elaboración de reportes a nivel nacional. Las evaluaciones han arrojado información importante y a partir de allí también se avanzó en el diseño de materiales que estuvieran alineados al currículo y que permitieran en la implementación del aula provocar cambios en el aprendizaje, tanto en español como en matemática. Estos materiales pudieran resumirse de esta manera: son materiales complementarios. Se elaboraron estándares de contenido y de desempeño para los estudiantes.
es importante que haya una estandarización que implica los alcances del acto educativo independientemente del contexto geográfico. Los estándares nos dan cuenta de lo que el alumno debe saber y de lo que debe saber hacer, es decir, conocimientos y destrezas por parte de ellos. En español, pues referidas a la capacidad de comunicarse tanto en lo oral como en lo escrito, a la capacidad de leer y a la capacidad de comprender. También se elaboraron pruebas diagnósticas y sus respectivos instructivos que se han venido utilizando en las aulas de clase. El profesor las utiliza con buen suceso y desde allí obtiene información relevante para la intervención en un campo del conocimiento específico o en el abordaje específico de temas con base en estos resultados. También se elaboraron programaciones educativas mensuales. Este documento, este recurso es sumamente importante para los docentes porque le da una claridad de los contenidos conceptuales y actitudinales que debe desarrollar mediante una intervención procedimental. Entonces, de allí se derivan planes de unidad, planes de clases de manera más específica, pero es como el norte que el maestro tiene y que de algún modo estandariza el trabajo de un profesor, sea de español o de matemática, en el campo de la acción, ¿no? Y también de otras áreas, desde luego. También se crearon pruebas formativas mensuales y sus respectivos instructivos. No debemos descuidar que la evaluación no solamente debe ser al inicio, pero tampoco debe ser al final como a la manera de una evaluación sumativa, sino que se debe valorar el proceso como un proceso que es formativo, que nos permite ver los avances y las dificultades que el alumno tiene y poder intervenir a tiempo. Recientemente se crearon y se socializaron estándares de contenido para la familia hondureña. Es claro que el padre de familia, la madre de familia, son actores indispensables en el proceso educativo. Y entonces, ¿de qué manera pueden ayudar ellos en el acto educativo? Pues para ayudar deben conocer, deben saber y deben saber lo que los alumnos deben aprender en la escuela y también con su apoyo. Para eso se crean los estándares, para que las familias, los padres, las madres, representantes de la sociedad civil puedan dar seguimiento al aprovechamiento de sus hijos. Esta investigación, que tiene que ver con la incidencia de la intervención del proyecto MIDE, tiene un diseño que la califica como una investigación de tipo cualitativo. No hay una muestra seleccionada, estadística, sino que una identificación de participantes con miras a profundizar, a llegar a las aulas, a ver lo que está sucediendo, a preguntar, a sacar conclusiones. Busca detallar los procesos y los resultados, y en cuanto a la capacitación y en cuanto al uso de materiales que han sido provistos por el proyecto MIDE en las diferentes escuelas. El objetivo general, como se puede derivar del problema de investigación, es o ha sido, en este caso, analizar la incidencia de las intervenciones del proyecto MIDE en cuanto a la utilización del material educativo de apoyo y la capacitación del personal, tanto docente, directivo y administrativo, como para poder valorar si este ha sido un factor asociado al mejoramiento del aprendizaje, específicamente de la lectoescritura en la educación básica hondureña. De allí tenemos tres objetivos que marcan claramente tres áreas temáticas de nuestra investigación. En primer lugar, pretendimos describir el uso de los diferentes materiales educativos provistos por MIDE. Basta con llegar a las aulas y constatar si efectivamente estos materiales se tienen allí, si se están utilizando, si se están aprovechando. Y luego caracterizar el trabajo que se hace en el aula, que tiene que ver con la gestión pedagógica, es decir, cómo el profesor enseña, qué contenidos enseña, lo que vincula al área curricular y cómo es el clima que se establece en el aula para el aprendizaje que nos relaciona con el área afectiva. Y entonces
si esta gestión, tanto del currículo como de las habilidades pedagógicas que debiera tener orientadas desde luego a enfoques psicopedagógicos prescritos por el currículo nacional básico, como son el constructivismo y el enfoque comunicativo para la enseñanza de lengua y el clima afectivo que se establece en el aula, determinan el aprendizaje o un mejor aprendizaje en las aulas. Y un tercer objetivo tiene que ver con evidenciar la capacitación del personal en su acción cotidiana y su aterrizaje en las aulas de clase. El marco metodológico nos apunta, nos identifica 3 categorías de análisis. Materiales educativos en primer lugar, que en este caso se relacionan con materiales alineados al currículo que han sido producidos por MIDE y que han sido socializados a través de procesos de capacitación para su uso en el aula. La gestión pedagógica, afectiva y curricular del aula vinculada a la intervención de MIDE y la capacitación del personal docente y directivo y administrativo y el efecto que esto tiene verdaderamente en las aulas. En el marco metodológico también vamos a disgregar un poco las categorías. ¿A qué nos referimos con materiales educativos de apoyo a la labor docente? Es un conjunto de productos, de recursos producidos por la Secretaría de Educación a través del proyecto MIDE y que complementan el currículo. Es como si el currículo es el gran paraguas que dirige la educación nacional, pero que la intervención docente se materializa a través de, mediante otros recursos, y son estos precisamente que hemos mencionado anteriormente. La categoría 2 tiene que ver con la vida en el aula, con el mundo en la escuela, lo que pasa dentro del aula, lo que el profesor logra traducir como producto de esta capacitación, de la comprensión de estos materiales. Es básicamente esto y se define como actividades que el docente realiza para el desarrollo curricular, para el desarrollo temático, para utilizar formas innovadoras de enseñanza y para establecer un clima emocional que propicie el mejor aprendizaje. Y la tercera categoría, por supuesto, tiene que ver con la capacitación del personal docente directivo como una estrategia de MIDE para hacer que la innovación llegue a las aulas y que los recursos sean utilizados, pero además sean potenciados, en este caso, para el desarrollo de la lectoescritura o en dependencia del área de la cual hablemos. Específicamente, el proyecto identificó algunos participantes. No es extraño que hayamos elegido la zona de Atlántida, Copán, Ocotepeque, Comayagua y Valle, por tratarse de los departamentos que alcanzaron el mayor rendimiento en lectoescritura o en el área de español en las pruebas muestrales que MIDE aplicó en el año 2015. Y es así como identificamos 3 centros escolares en cada uno de esos departamentos. 2 de ellos son centros de alto rendimiento, del más alto rendimiento, y uno de ellos es un centro de muy bajo rendimiento para poder establecer un punto de comparación. Queremos saber si esos centros de escolares que han tenido experiencias exitosas en el mejoramiento del rendimiento escolar de sus alumnos, referido específicamente al área de lectoescritura, han optimizado el beneficio de la intervención del proyecto MIDE a través de la capacitación y del uso de materiales específicamente. Utilizamos algunas técnicas de recolección, fichas de registro, guías de observación de aula. La guía de observación nos permitía llegar a las aulas, observar lo que ahí estaba pasando en cuanto a ciertos indicadores. Una guía de entrevista semiestructurada que fue dirigida a directores y a profesores, una guía de grupo focal que fue dirigida tanto a estudiantes o niños, niñas, como a padres y madres de familia, para captar también sus percepciones en relación con todo esto que queríamos averiguar y luego poder triangular lo que dice un actor, como pudiera ser un profesor,
un director, un estudiante, un padre de familia y finalmente lo que nosotros pudimos constatar en las aulas. Las técnicas de análisis implicaron que se organizaron los datos en matrices, se vació la información en cada una de las categorías de análisis y subcategorías y procedimos a un análisis textual, es decir, de las afirmaciones de los padres, de los estudiantes, de los directores. Lo hicimos de manera separada, de manera comparativa, contrastando la información de los centros de alto rendimiento con la información que se obtuvo en los centros de más bajo rendimiento académico. Los materiales educativos de apoyo a la labor docente, si se analiza desde un plano descriptivo, pudieran darnos algunas reflexiones más que conclusiones. Las 5 zonas estudiadas reflexionan. Es difícil hablar de conclusión en una investigación cualitativa. Que los materiales educativos y en particular los libros de texto no cuentan con suficientes y variadas actividades que apoyen el trabajo de lectoescritura por sí mismos, de manera que los profesores optan por auxiliarse de otros materiales, en el mejor de los casos, textos del entorno, fortalecen sus bibliotecas, pero en el caso más lamentable, textos de cortes fragmentarios, silábicos, tradicionales, ¿no? Los docentes entrevistados señalaron además que no cuentan con suficiente material para ser utilizado por todos los estudiantes. La percepción general de los docentes de centros de alto rendimiento sobre los materiales educativos son que poseen muy buena calidad, pero no siempre llegan a las aulas en el tiempo y en la forma en que se necesita. Sobre materiales también pudiéramos decir que los estándares de contenido para padres de familia y madres de familia son un material muy poco conocido por los docentes y en consecuencia para los mismos padres de familia, especialmente en la zona del sur, en la zona de Valle, tuvimos respuestas muy contundentes de profesores que han tenido éxito al margen del dominio, conocimiento o manejo de este recurso. Y en general, cuando hablamos de programaciones, de libros de texto, de estándares, para resolver la falta de materiales, los profesores han recurrido al multicopiado para poder tener los materiales en su poder. Y en algunas zonas enfatizaron que tienen muy buena comunicación con los padres de familia en relación con las pruebas mensuales, que efectivamente estas pruebas sí sirven para dar seguimiento al proceso. La gestión afectiva y pedagógica y curricular del aula es un aspecto que fue claramente evidenciado como distinto en las aulas de alto rendimiento en comparación con las aulas de bajo rendimiento académico. Los docentes de un aula de alto rendimiento, el rendimiento académico de los niños, estamos hablando, enfatizaron en que la responsabilidad, la dedicación, la planeación didáctica, el tiempo adicional para atender necesidades individuales, la disponibilidad, los materiales adecuados, el apoyo de los padres y madres de familia y el esmero profesional, personal, les ha permitido obtener buenos resultados. Asocian directamente un asunto actitudinal y la buena intención de utilizar estos recursos con el éxito que han obtenido en sus aulas. También en relación con la capacitación del personal docente y directivo, pudiéramos dar algunas líneas para reflexión. Los directivos de los centros educativos han recibido capacitación sobre el uso del material por parte de MIDE. No obstante, cuando esta capacitación llega a los docentes, no llega la información y la formación de la misma manera, ¿no? Y muchas veces no es comprendida. El directivo que asume un proceso de capacitación de sus profesores no aclara las dudas o no resuelve necesidades prácticas que los profesores tienen sobre la utilización de los recursos. Y la capacitación, según indican, debe ser un proceso permanente y continuo
y debe incrementarse la profundidad de los temas tratados. Esto apunta a una necesidad de atención diferenciada. Hay centros escolares como grupos de docentes o municipios o departamentos completos que tienen un nivel de apropiación más avanzado. Entonces la intervención que requieren es una intervención mucho más retadora que los ayude a resolver problemas más específicos que la fundamentación básica que a veces está dirigida a profesores principiantes. Y en cuanto a los materiales educativos quisiéramos ahondar un poco porque hay algunos aportes en cuanto a cada uno a cada uno de ellos. Sobre los estándares para padres en general, los docentes y personal directivo de los centros educativos conocen y usan los materiales de apoyo a la labor docente, aunque no ocurre lo mismo cuando hablamos de los estándares para la familia hondureña. Es decir, los materiales de apoyo, como son las programaciones, los estándares de contenidos y los libros de texto, son conocidos y son utilizados y son aprovechados por los profesores de las escuelas de alto rendimiento. En cuanto a los libros de texto, son empleados por los docentes, pero estos señalaron que el trabajo del aula es mucho más complejo que lo que puede circunscribirse a un libro de texto. Es decir, que efectivamente el libro sirve de guía, pero un profesor muy apropiado rebasa ese libro de texto y busca ayuda en otra tipología textual, sobre todo para experiencias de lectura y de escritura creativas en sus aulas. Y esto va más allá del material, ¿no? Pero finalmente esto es bueno. En cuanto a los cuadernillos de trabajo, seguramente opinan que es un valioso recurso por el tipo de actividades que incluyen, y la única objeción que pudieran hacer es que los ejercicios planteados no pueden realizarse ni responderse directamente en el cuadernillo, ¿no? Esto tiene que ver con algo que es presupuestario. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, los docentes manifestaron que este tipo de prueba les ha servido como un buen referente de los conocimientos de sus estudiantes. Y es esta efectivamente la función que deben tener las pruebas diagnósticas. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, los profesores están implicando un gasto, un costo personal para poder llevar esas pruebas al inicio del año a todos sus estudiantes. Y en cuanto a un plano explicativo relacionado con la gestión pedagógica, afectiva y curricular, pudiéramos decir que las acciones pedagógicas, así como el desarrollo de contenidos curriculares, así como el establecimiento de un clima afectivo adecuado en el aula, que tiene que ver con el establecimiento de expectativas favorables, la atención diferenciada en relación con los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, con sus inteligencias múltiples, con sus diferentes formas de aprender, cuando se desarrollan en el aula y se conjugan estos tres elementos, están directamente relacionadas con el aprendizaje del estudiante, favorecen el aprendizaje del estudiante. En el plano explicativo sobre la capacitación, pudiéramos decir que la percepción de la importancia de esta es variada. Algunos docentes opinaron que las capacitaciones resultan positivas. No en todos los casos las recibieron directamente del personal de MIDE, sino a través de directivos de su centro educativo. Y esto provoca aquello que mencionábamos del efecto de la cascada. Para otros docentes, las capacitaciones no ofrecen explicaciones concretas sobre cómo utilizar en conjunto los materiales educativos. Muchas veces llegaba la capacitación aislada en relación con un material en particular, pero cómo juegan en el ámbito real todos estos materiales juntos. Ellos quisieran ver capacitaciones en ese sentido. Debieran realizarse, sugieren, capacitaciones diferenciadas para escuelas de contexto unidocente y multigrado, porque son realidades distintas y que vivencian una problemática específica, y se percibe a veces la frustración en docentes de aula multigrado o unidocente, porque cuando se habla de la utilización de los materiales en el aula, están hablando de juegos para 6 grados gestionados por el mismo profesor. Materiales educativos de apoyo a la labor docente en general son conocidos y empleados por los docentes entrevistados y observados. El material educativo menos socializado, esto es reiterativo,
por los participantes fueron los estándares para padres y madres de familia. También el docente ha resuelto el problema de los cuadernos de trabajo que se utilizan en las aulas mediante el sistema de copias. Y para la atención lingüística diferenciada, sobre todo en relación con los participantes de nuestra investigación relacionados con el departamento de Atlántida, se solicita considerar a estudiantes cuya lengua materna no sea el español, porque los materiales no hacen esta distinción. Y en cuanto a la gestión afectiva, pedagógica, curricular y las lecciones aprendidas, pudiéramos decir que el material más frecuentado por el docente son las programaciones, mientras que los libros de texto son utilizados por los estudiantes cuando hay disponibilidad de ellos en las aulas. En algunos casos excepcionales encontramos a profesores que tienen sus materiales, los cuidan mucho, hacen copias, hacen a los alumnos que trabajan en equipos con los libros y son muy ingeniosos. Como vimos, la cuestión actitudinal aquí es muy importante. Las aulas de alto rendimiento se caracterizan por una disciplina sobre la base de la confianza, el respeto y la equidad. Se evidencian relaciones armoniosas entre los estudiantes y su docente. Esto a grandes rasgos sobre la gestión. La capacitación del personal docente, si tratáramos de esto, de extraer de esto algunas lecciones, diríamos que los docentes prefieren capacitaciones más dinámicas, observar el modelaje de la planificación y desarrollo de una clase, en donde se emplean todos estos materiales o la mayoría de estos materiales, y que sugieren que las capacitaciones debieran ser procesos permanentes y continuos, porque aunque los materiales educativos sean los mismos y están estandarizados, los centros educativos cambian constantemente, de acuerdo a una dinámica natural. Si quisieran mayor información, esta investigación está a su disposición en la página de YouTube. Les agradezco su atención.